Buenas noches. Vamos a continuar el tema de ayer. Están ingresando. Ya puedes compartir, licenciado, Ya. pantalla. Ya. Vamos a continuar con lo que estábamos ayer, ¿no? El tema, las técnicas de estudio. Nos hemos quedado en que es un esquema. ¿Me escuchan, no? Dale, Ya. Entonces, escuchamos. vamos a definir el esquema con una técnica de estudio que nos ayuda de dos formas, a ordenar, ¿no?, los conceptos y a extraer la información más importante, después de haber leído siempre, ¿no?, un texto. ¿Cuál es la diferencia entre un esquema y un mapa conceptual? Ayer aclaré también de que en el esquema no se usa lo que es las palabras de enlace, ¿no? Las flechas o las palabras de enlace o los, Mira, ya va. o los, ¿Cómo es que mira, o las vienen el preposiciones, ¿ya? Esa es Micrófono. la diferencia. Aquí está un tema, ¿no?, sobre la prehistoria. Todo lo rayado es como lo más importante, ¿no? Obviamente el tema va a ser la prehistoria. Después, la edad de piedra sería un título grande, ¿no? Luego, de la edad de piedra va a venir lo que es el paleolítico, mesolítico y el neolítico, ¿ya? Y como otro subtítulo grande va a ser la edad de los metales. En la edad de los metales va a estar la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Entonces, aquí ya está, ¿no?, en un esquema ya, bien cortito. No, ustedes pueden ver en el ejemplo, no estoy utilizando lo que es las palabras de enlace, ¿no? No, a diferencia de los mapas conceptuales. Esa es la gran diferencia. Y también es más sintético en los esquemas, ¿no? Lo importante es que no hay que abusar de la teoría, ¿no? Se ve que, ¿no?, cuando utilizan estos tipos estas técnicas, ponen mucha teoría, ¿no? Y más, qué sé yo, al momento de exponer, muchos cometemos el error tal vez de leerlo, ¿no? De leerlo solo. Y no a hablar, es el propósito, tal vez una ayuda nada más, ¿no? Pero el dominio del tema es el sujeto quien debe tenerlo, ¿ya? Esa sería la diferencia tal vez entre el mapa conceptual y el esquema, ¿no? Que no, pueden ver que no tiene las palabras de enlace. Vamos a pasar, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al esquema. No. Ya, entonces, ¿qué es el mapa mental? ¿No? Al igual que las otras técnicas, igual es una técnica que nos ayuda a planificar, a organizar, ¿no? Como ustedes pueden ver en el ejemplo, como título grande está la casa, ese es el principal, ¿no? Y tiene sus raíces. A diferencia de los demás, el mapa mental tiene imágenes, es una mezcla de imágenes y palabras, ¿no? Palabras, pero igual, bien sintéticos, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, de la casa salen lo que es sus raíces, ¿no? Después han salido como
cuatro tallos, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y también está, ¿no? Siempre va a tener el color, ¿no? El color y la imagen. Entonces, cada raíz, ustedes pueden ver, tiene un subtítulo, digamos, la habitación. ¿Qué hay en la habitación? Una cama, un armario, una lámpara y un escritorio, ¿no? Y todos con sus imágenes. Saco otra raíz, está el salón, ¿no? Ahí en el salón vamos a ver el sofá, el sillón, la mesa y las sillas. El otro va a ser la cocina, todo referente a la cocina, ¿no? Y el otro, el cuarto de baño, de igual manera, ¿no? Una bañera, la ducha y todo eso, ¿no? De aquí yo puedo hacer también, a ver, un tema, el cuento, ¿no? El cuento. Ya, eso es más creativo. Cada uno tiene que tener creatividad. Que si yo puedo hacer, a ver, un sol, ¿no? Un sol y de cada, qué sé yo, punta, ¿no? Hago, ¿no? Mi mapa mental, en una punta voy a poner las características. El título siempre tiene que ir al centro, ¿no? Al centro, luego las raíces tienen que salir, ya sea en las características o en los elementos también puede ser, ¿no? En las clases, ¿no? En las clases de cuentos. Si yo he tomado ese tema, ¿no? Para hacer mi mapa mental. La mayoría de las personas utiliza este mapa mental, ¿no? Nosotros casi siempre lo usamos para hacer, por ejemplo, una casa, qué sé yo, ¿no? Una casa, el dueño primero diseña, ¿no? Planifica cómo va a ser, ¿no? Su casa, ¿no? Cómo quiere, ¿no? Eh, Tiene una idea y eso le va a plasmar, ¿no? A eso se refiere el mapa mental. En sí es un diagrama, ¿no? Es un diagrama, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene muchas raíces, ¿no? Y de manera, pues, ordenada, bien ordenada, ¿no? Ese es el mapa mental, ¿ya? Simplemente que nosotros tenemos, pues, una idea y la plasmamos, ¿no? Es como hacer un pequeño borrador y luego hay que ejecutar, ¿no? Esa organización, esa planificación. ¿Ya? Eso sería en cuanto al, al mapa mental. Con eso estaríamos, ¿no? Acabando lo que es las técnicas de estudio. Eh, Recalco, cada técnica de estudio es diferente uno del otro, ¿no? Ya sea en su forma, ¿no? En su forma, ¿no? Es diferente. Pero el fin de todas las técnicas de estudio es sintetizar, ¿no? Resumir es también una ayuda, ¿no? Para al momento de hacer ciertas actividades, tareas, de hacer una exposición, ¿no? Como ser el resumen de un libro y todo eso, ¿no? Ese es el objetivo del, de las técnicas de estudio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Con eso estaríamos cerrando lo que es todas las técnicas, ¿no? Las técnicas de estudio. ¿Me escuchan? No, Lisa, continuemos. Ya. Ya, entonces eso sería en cuanto a las técnicas de estudio. Ahora vamos a ir lo que es ahora nos toca lo que es grafemática, ¿no? De igual manera vamos a ver.
Está bien, pueden ver, ¿no? Sí, Pueden- dice. Sí, se Ya, entonces, ahora sí vamos a empezar lo que es grafemática. Cuando hablamos de grafemática es el uso de letras, ¿no? Es el uso correcto de las letras, ¿no? Ya sea en una palabra, ¿no? Son terminaciones, ¿no? Puede ser en una letra o puede ser una sílaba también, ¿no? Ya, entonces, para que tal vez no sea tan aburrido, ¿no? Porque es, en otras palabras, es pues memorizarse y además eh, es, como les dije, repetir, ¿no? Tenemos que memorizarnos, ¿ya? Entonces ustedes van a trabajar, son ejercicios eh, del uso de la B labial, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con estos ejemplos. Dice, la primera regla dice, ante cualquier consonante se escribe siempre con B labial. Como ustedes pueden ver, después de la B labial viene una consonante, ¿no? Una consonante. Ahí está la consonante L en hablar, la consonante R en cobrar, la consonante T en obturación, la consonante V en obvio, y así sucesivamente, ¿no? Eso dice la regla, ¿no? Después de, si después hay una consonante, entonces se escribe con B labial, ¿ya? Eso, la siguiente regla nos habla del prefijo bi, del prefijo bi, ¿no? El prefijo bi que significa dos veces, ¿no? Que significa dos veces. Por ejemplo, puse, ¿no? Bicéfalo, bicameral, bienio, bilabial, bimotor, bicolor, bilitera, bisectriz, bilingüe y bípedo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos con estas palabras vamos a llenar los espacios vacíos. Vamos a llenar los espacios vacíos. Cuando hablo de un avión de dos motores, ¿qué palabra voy a poner? Hablo un avión de dos motores. Estas palabritas que están ahí, no sé si que acabo de leer, tenemos que poner en los espacios que está, ¿no? En el espacio vacío. No sé si me estoy haciendo entender. Claro, bimotor tendríamos que poner. Ah, muy bien, ¿no? Y motor. Un bolígrafo de dos colores, Bicolor. de color, ¿no? Una palabra de dos letras, Bilingüe. a ver, Bilitera. correcto, ¿no? Bilítera, claro, de dos Sí, letras. ¿no? Sí, bilítera. Ya, entonces vamos continuando. A ver. Un rato, por favor, se ha colgado, está creo que... Es internet que está. Ah, sí. Un animal de dos cabezas, Bípedo. será bípedo. Bípedo. Bicéfalo. Y así, ¿no? Vamos a ir completando. Vamos a ver por lo menos. Vamos a ir completando, por favor, estos ejercicios. Por lo menos quiero que todos los usos de letras están así, de esta manera, ¿no? Está el uso de la V, uso de la C. Entonces, por el tiempo también no vamos a poder llenar todo, ¿no ve? Entonces vamos a ir
así, ¿no? Con este ejercicio, pero la Sí. intención de que ustedes, bueno, ya cuando tengan tiempo, ¿no? En sus casas, van a ir completando tal vez, ¿no? ¿Ve? Todos los ejercicios que estamos aquí, que está, ¿no? Ustedes que están viendo, ¿ya? Entonces, así, entonces, esos son los ejercicios para que ustedes trabajen y respondan, ¿ya? Porque estos usos de letras son, pues, más que todos repetitivos, ¿no? Porque son terminaciones que ya sean de una letra o de, de una sílaba, ¿no? ¿Ya? Entonces, mírennos. Por Está bien. ejemplo, el animal que anda sobre dos patas, ¿qué será? Bípedo, ¿Ya? La persona que habla dos lenguas, bilingüe. bilingüe, ¿no? Bilingüe. Periodo de 2 años, Bienio. El bienio, ¿no? Ya, así, entonces, esto es en cuanto a cuando la terminación bi significa dos veces, ¿no? Vayamos, por favor, a otro, ¿no? Todas las palabras que empiezan por bibli, del griego biblión, se escribe con B, ¿no? Ejemplos, bíblicas, biblioteca, bibliotecario, Biblia, bíblico y así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tiene sus ejercicios. Las reglas, las terminaciones lo puse, ¿no? Con diferentes colores para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Ya? Pero esas terminaciones son bien importantes porque son pues normas ya estipuladas, ¿no? Que no se pueden cambiar, ¿ya? Entonces, con eso también hay ejercicio, ¿no? El Génesis contiene el relato, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a poner? ¿No? Entonces, todas esas palabritas tienen que entrar de la misma manera como el anterior, ¿no? Entonces, voy a poner. Entonces, el Génesis contiene el relato. ¿Qué palabra se relaciona con eso? Bíblico. El Génesis contiene el relato bíblico de la creación, Creación. ¿no? ¿Ya? Entonces, la segunda, ¿qué palabra entraría ahí? Biblioteca. Ya, la biblioteca, ¿no? De nuestro está bien organizada. Tengo una amplia, ¿qué voy a poner? A ver, tengo una amplia. Bibliografía sobre el tema de tesis. Eso, bibliografía, ¿no ve? Y así sucesivamente voy a llenar. Entonces, esos son los ejercicios, ¿no? Que tenemos que hacer así hasta el número 7, ¿ya? No sé, ¿están entendiendo, sí? Más o menos la hermenéutica, ¿sí? Sí, tenemos que completar ahí todo eso. Claro, tienen que completar ustedes, ¿no ve? Porque son muchos usos de letras, ¿no? Entonces vamos a ir bien corrido también porque no vamos a poder también el tiempo y todo eso, ¿no ve? Ya, pero más o menos esa es la idea, ¿no? De que ustedes tienen que trabajar, tienen que hacerlo, ¿no ve? Ya en un momento tal vez donde ustedes tengan un poco de tiempo, lo van a realizar, ¿ya? Entonces vayamos así viendo algunas reglas. Por regla general, dice, ¿no? Bu, bur y bus se escriben con B, ¿no? Es una regla, ¿ya? O son excepciones, ¿ya? Las palabras que derivan de vulgo, vulva, volcar y volver. Entonces, estas palabras, las excepciones, es con V, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? Pero las otras que empiezan, ¿no? Con bu, bur y bus, normal se escribe con B labial, ¿ya? Tenemos que darnos de cuenta de eso, ¿no? Según lo que plantea las normas y las reglas, ¿no? Del uso de la B labial. Entonces, igual, aquí hay un ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio que dice, a ver, Ven, hijita, ¿de qué llorando? dice burgomaestre, ¿no? Burgomaestre, burro, ¿no? Burro, bujía, burbuja,
bursátil, bulbo, bulla, buscar, burla y así sucesivamente. Entonces, igual vamos a acomodar estas palabras a cada espacio, ¿no? Fácil, ¿no? La primera, nombre vulgar del asno. ¿Cuál va a ser? Burro. Burro, ¿no? Burro, ¿no? Concerniente a los negocios de bolsa. ¿Qué vamos a poner? Cuando hablamos de la bolsa, ¿no? No de la bolsa de la bolsa que usamos para ir a comprar pan, ¿no? Va a ser de otra, de la bolsa de dinero, ¿no? Más o menos, ¿no? Va a ser bursátil, ¿no? Griterío, ruido. ¿Qué será? Griterío, ruido. Tenemos que buscar, ¿no? Griterío, ruido. A ver, ¿qué ponemos? A ver. Bulla, dicen. Exacto, bulla, ¿no? Ya está ahí, ¿no? Griterío. Parte superior del cuerpo humano. ¿Cuál será? Bulbo. Bulbo. Busto. Busto, exacto, ¿no? Busto, ¿no ve? Nadar bajo el agua. Nadar bajo el agua. Hay dos, por ejemplo. Puede ser bucear o buzo. ¿Qué vamos a poner? Bucear, pues. Bucear, exacto, ¿no? Exacto, ¿ya? Y así, ¿no? Vamos con estos ejemplos, vamos a llenar todos los espacios vacíos, ¿no? Por ejemplo, el número 11 dice, primer magistrado municipal, alcalde. ¿Cómo llamamos mayormente también a los alcaldes, no? Burgomaestre. Burgomaestre, ¿no? Burgomaestre. Entonces, miren, en todos los espacios vacíos, ustedes también van a poder llenar, ¿ya? Van a poder llenar, bueno, ya esto tal vez con más calma, pero lo van a realizar, ¿no? Ya. Entonces, eso es la regla, no se olviden siempre de las reglas, ¿ya? Para poder realizar los usos de la letra. Ahora, otros usos de letra dicen, ¿no? Después de la Q, después de la A, después de la E, de la I, de la U, se escriben con B labial. Aquí están, por ejemplo, Cuba, haber, hábil, cubeta, cubierto, hebilla, hibernación, Habana, ¿no? Ahora, igual hay, ¿no? Ejercicios para trabajar, ¿ya? La primera, dice, el número 1. ¿Qué va a hacer ahí? Aquí está, ¿no? Pepe tiene hambre. No saben, En el 1 vamos a poner, ¿no? La Habana es la capital de Cuba, ¿no ve? El número 2 va a ser sobre la, ¿no? Sobre la cubierta del barco estaba el cargamento, ¿no ve? Mi amigo es una, perdón, mi amigo es sería, ¿no? Ahí. Mi amigo es un hábil mecánico. Un hábil mecánico, ¿no? Debes cultivar ¿qué va a ser? Hábito del estudio. El hábito del estudio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a ser ahí? La cubierta, puede ser, de mi cinturón se rompió. Hebilla, dicen, hebilla. Hebilla, ¿no? La hebilla, ¿no? Va a ser la hebilla, ¿ya? ¿No ve? Entonces va a ser la hebilla de mi, y miren, cada palabra tiene que entrar, pues, a los espacios vacíos, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a poder responder, ¿no? Pero siempre y cuando respetando lo que dice las reglas, ¿ya? El último, a ver, dice el verbo, ¿qué va a ser? El verbo, había un verbo ahí. ¿Qué verbo es? ¿Cuál es el verbo? Ahí hay un verbo. ¿Cuál será? Hubo. Ya, pero se relaciona con ese ejemplo que está. A ver, dice, el verbo cubo es un verbo auxiliar, ¿va a decir? A ver, dice.
dicen. Ah, muy bien, ¿no? El verbo haber es un verbo auxiliar, ¿no? Tienes relación ahora sí, ¿no? ¿Ya? No se ve el ejemplo. Sí, estaba arriba. Ya, entonces vamos a continuar. No se olviden, ¿no? De esa terminación de la Q, A, E, I, U, ¿no? Sí, se escribe con B labial. ¿Ya? Otra regla dice la terminación bilidad. La terminación bilidad se escribe con B, ¿no? Las dos únicas excepciones son movilidad de móvil y civilidad de civil. Entonces, todos los que acaban en movilidad se escriben, en bilidad, perdón, se escriben con B labial, menos, ¿no? Menos movilidad y civilidad. No se escriben esas dos porque se escriben con V. ¿Ya? Eso dice la regla. Y igual que las anteriores, hemos puesto posibilidad, amabilidad, culpabilidad, habilidad y visibilidad. ¿Ya? Entonces, no se olviden siempre de las reglas de cumplir, ¿no? Tienen harto trabajo que hacer, miren, va a ser harto, ¿no? Espero que realmente lo practiquen, ¿no? Para que así de esa manera se den cuenta. Dice, a ver, ejemplos, ahí está, ¿no? En el camino hay yungas, hay poca, ¿qué va a ser? ¿Hay poca? Visibilidad. Visibilidad, ¿no ve? Debido a la neblina. Dice. Después de tanta acusación, no se logró probar ¿qué va a ser? Culpabilidad. Culpabilidad, ¿no? Culpabilidad del supuesto ladrón. ¿Qué va a ser? Es el número 3, ¿qué vamos a poner? A ver, Amabilidad. la amabilidad, ¿no? La amabilidad con que trabaja la gente, ¿no? Que trabaja a la gente, le permitió relacionarse con personas influyentes, ¿ya? No todos tenemos la Habilidad. habilidad, ¿no? Habilidades. Y así sucesivamente. Movilidad también. Eso dice la regla, ¿no? Entonces, la regla dice, termina en habilidad, se escribe con B, labial menos movilidad y civil porque se escribe con B. ¿Ya? A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Entonces, hasta ahí. Seguimos, por favor, viendo las terminaciones de la B labial. Es bien grandes, ¿no? Son hartas terminaciones. La B labial, la C y la V. Esas son las tres grandes, ¿no? Las otras ya son de la H, de la S, son más pequeñas, pero estas son más complejas, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa confusión, ¿no? ¿Con qué se escribe? Cuando, por ejemplo, no sabe una palabra bello, bello, ¿no? Bello, bello. No sabemos con cuál. Si es bello de belleza o bello de pelo, digamos, ¿no? Y tenemos una confusión ahí, ¿no? Entonces, por eso son estas dos más complejas, se puede decir, ¿no? De todas las grafemáticas junto con la C. Ya, entonces la siguiente terminación dice, aquellas que acaban en bundo y bunda se escriben con B. Entonces, todas las palabras que terminan en bundo y bunda se escriben, ¿no? Con B labial. Furibunda, ¿no? Vagabunda. Nauseabundo, meditabundo, tremebundo, moribundo, sitibundo, errabundo y gemebunda, ¿no? Persona que gime profundamente, ¿qué va a hacer? Persona que gime Gemebunda. profundamente, ¿qué va a hacer? Gemebunda, exacto, ¿no? Persona terrible y espantosa, cuando ven algo espantoso, ¿qué será? A ver, ¿será furibunda, vagabunda? ¿Qué será? Tremebunda. Segunda. Eso, tremebunda, ¿no? Sí. Persona furiosa, furiosa. Furibunda. Furibunda, ¿no? Furibunda, exacto, ¿no? Que produce náuseas. Nauseabundo. Nauseabundo. ¿Ya? A ver esta, a ver. ¿Qué se está?
que está sediento, que está sediento, que tiene mucha sed, ¿no? Está muy sediento. ¿A quién me voy a referir? Sitibundo. Sitibundo, sí, ¿no? Sitibundo, ¿no? Entonces, la regla dice, todos aquellos que acaban en bundo, bunda, se escriben con B labial, ¿ya? Entonces, igual, de igual manera, ustedes van a completar. La idea es que siempre se trabaje con un diccionario, ¿no? Porque es más completo, ¿no? Con un diccionario. Muchos, no, ya no utilizan mucho el diccionario, ¿no? Vamos a buscar a Google y ya está, ¿no? ¿Ya? Pero lo más aconsejable siempre es un diccionario. Ya. Seguimos, por favor, con otra terminación. Las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo de la primera conjugación, terminación ar, ¿no? ¿Se acuerdan de ayer, no ve? Terminación en infinitivo ar, ir. Ahora dice en ar, ¿no? De aba, abas, abamos, abáis, aban, se escribe con B, ¿ya? ¿Qué es el pretérito imperfecto? Está en pasado, ¿ya? Es una acción en desarrollo. ¿Qué quiere decir, no? Que, a ver, yo amaba, no sé, solamente dice que amaba, es para estuviera ahí nomás que amaba, ¿no ve? No está pues una acción, no sé, por eso se llama una acción en desarrollo, ¿no? Los pretéritos, y además son pasados, ¿no? Los imperfectos, ¿ya? Entonces, todos aquellos que acaban en la terminación infinitivo ar, ¿ya? Y en aba, abas, abamos, y el verbo ir, se escriben con B labial. Se escriben con B labial, ¿ya? A ver, si yo he puesto aquí como ejemplo amaba, ¿no? Otro ejemplo voy a poner que acaba en aba. Trabajaba, ¿no? Trabajaba. Pertenece al verbo ar, ¿no ve? Pertenece al verbo ar. Ya va a cambiar, trabajabas, pero lo que he marcado no va a cambiar eso, ¿no? Se va a mantener, ya sea con, no sé, con bailaba, tomaba, ¿no? Lo mismo, no va a cambiar eso, ¿ya? Eso es si ustedes alguna vez van a ver las conjugaciones y acaban esas terminaciones, se escribe con B labial, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor. Otra terminación dice, se escriben con B los verbos terminados en vir y sus respectivas conjugaciones. Menos, todos que acaban en vir van a ser con B labial. Pero menos, por favor, los verbos hervir, servir y vivir. Esos verbos, esos tres verbos se escriben con V. ¿Ya? Eso no se olviden también. Ejemplos aquí están, ¿no? Describir, escribir, ¿no? Recibir, subir, inscribir, concebir, prohibir y inhibir. ¿Ya? ¿No ve? Entonces, no se olviden, por favor, de esas reglitas, ¿no? Como les dije, pues, muchas veces hay que, tal vez, memorizarse, ¿no? Pero el único consejo que les puedo dar es leer, ¿no? Cuando uno tal vez va dando lectura a algo y, bueno, se le queda, ¿no? Se le queda ya las palabritas y, bueno, pues no tiene tal vez, después tal vez falencias o errores, tal vez, ¿no? Ya, entonces, lo mismo, ¿no? Son ejercicios, ¿ya? En el 1, por ejemplo, vedar, impedir. ¿Qué voy a poner? ¿Qué voy a pedir? Vedar, impedir. Será Prohibir. vedar, impedir. Prohibir, exacto, ¿no? Redactar, componer. ¿Qué va a ser? Cuando nosotros hacemos o realizamos alguna... Escribir, correcto, ¿no? Presentar, a ver otro, los de abajo, a ver. Representar la imagen de algo o alguien. ¿Qué será? Representar la imagen de algo o alguien. Escribir. Exhibir. Escribir. ¿Ah? ¿Ya? Y si digo la última, formar una idea de una cosa, engendrar. ¿Qué será?
engendrar, Concebir, concebir. concebir, concebir, ¿no? Ahí está. Entonces, eso dice las reglas. No se olviden de que todas las terminaciones en vir, ¿no? Se escriben con B labial menos hervir, servir y vivir. Nada más, ¿no? Eso es la regla. Vamos, por favor, a la siguiente, así de manera rápida. ¿Ya? Otras terminaciones dicen, ¿no? Ab, ob y sub. Se escriben con ab, abs, ob y sub. Se escriben con el labial, ¿no? Está, ¿no? Absceso, está ahí también subrayar, obcecar, absolver, obstinación, abstinencia y así, ¿no ve? Entonces ahí están, ¿no?, los ejemplitos. Y vayamos también con los, para poder llenar, ¿no ve? Número 1 dice, a ver, ¿quién estamos? A ver, la participante, Anali Illanes. A ver, cuando hablamos de renunciamiento, sacrificio, ¿qué palabra pongo ahí? Renunciar o renunciamiento, sacrificio. ¿Qué palabra será? ¿Qué pongo yo ahí? A ver. Renunciamientos. A ver, ¿qué será? Subyugar. Renunciamiento, sacrificio. Abstinencia. 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 Cuando hablamos de abstinencia, cuando, a ver, cuando, por ejemplo, no sé, tengo un hábito malo, ¿no? Y tengo que abstenerme de eso, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿Será eso renunciamiento, sacrificio? Subsistir. Renunciamiento, sacrificio, subsistir. Admiración. Ya, tarea, ¿no? Abdicar, dicen. Van a ustedes buscar con un diccionario, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de absceso, a ver esta palabra y, a ver, absceso, ¿qué será? A ver, absceso. Será... ¿Saben qué es absceso? Acumulación de pus, un tejido. Exacto, ¿no ve? El absceso es eso, ¿no? En otras palabras, pus, pues, ¿no? Cuando tenemos alguna infección y colocamos ahí, ¿no? Tenemos una herida, se nos hace pus, ¿no? Entonces ese es absceso, ¿no ve? ¿Ya? A ver, otro. Terquedad. Cuando es terco, le dices testarudez. ¿Qué será? Obstinado. Obstinación. ¿No? Exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, cada palabrita tiene... Esto, por ejemplo, ya está buscando el diccionario, ¿no? Los que están numerados, ¿no? Del 1 al 3 ya están. Solamente se tiene que poner la palabra y ya está, ¿no? Porque esto ya está buscando el diccionario. ¿Ya? Entonces... Ya. Entonces ustedes ya van a ir trabajando así, de esa manera, para poder más, mejor, ¿no? Ver la comprensión también, ¿no ve? Van a comprobar, ¿ya? Con su diccionario, si tienen ahí, o van a internet, a ver, ¿qué siempre ve? Si tal vez me está engañando, ya, ¿no ve? Y van a comprobar ustedes. Entonces, no se olviden las reglas, por favor, de ab, abs, ob y sub, ¿no? Todos esos se escriben con B labial. Seguimos, por favor. La siguiente regla nos dice, viene y bien, que significa bondad, se escribe con B labial. Las palabras que no tienen este significado de bondad se escriben con V. ¿No? Cuando hacemos, por ejemplo, o escribimos una palabra con bene, ¿no? Puede ser benefactor, benévolo, ¿no? Entonces, ahí están los ejemplos, ¿no? Bienvenida, benemérito, beneplácito y todos esos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo voy a escribir, si hay una palabra que empiece tal vez por bene, ¿no? Pero que no significa eso, ¿no? Bondad, que no significa bondad.
como ser veneno, por ejemplo, ¿no ve? Veneno no es bondad, ¿no ve? Ya, Venezuela es un país, ¿ya? Venir. Entonces, en esas palabras no tienen el significado de bondad, entonces lo realizo con V, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, igual de la misma manera, ¿no? Ya están aquí del 1 al 10. Ya están, son palabras que ya se buscó del diccionario y ustedes nada más tienen que completar. Vamos a ver algunas. A ver, la palabra que hace bien a otro, protector. ¿Qué será? ¿Qué hace bien? ¿Qué será? ¿Será bienvenida, benemérito? ¿Qué será? Benevolencia. ¿Benevolencia? Bienhechor. Beneficencia. Bien, autoprotector. Bienhechor. Van a buscar, ya, conscientemente van a buscar. Ya. A ver, otra, a ver. Beneficencia. De citas a que nos dé duda, pero ¿cuál es? A ver, esta. Alabar, Que no celebrar. de duda. Alabar, a ver, el número 3. Alabar, celebrar, colmar de bienes. ¿Cuál será? A ver, ¿qué voy a poner yo? Bienaventurado. Claro, exacto. Sí, ¿no? Ya, entonces miren, igual tienen que, ustedes ya van a ver con su diccionario, no sé, y van a poder, pues, lo correcto, ¿no? Van a poder, ¿ya? Seguimos. Eso dice, por favor, no se olviden de la regla. Si hay palabras que empiezan por bien, por bene, entonces menos, pero los que no significan bondad. Esos ya son con V, ¿ya? Entonces, de igual manera, ustedes lo van a llenar y todos en los espacios vacíos. Seguimos a otra regla, por favor. Los verbos terminados en ver, beber, caber, deber, haber, saber y sorber se escriben con B. Menos, ¿ya? Menos ver, volver, mover, atrever, absolver, llover, disolver, resolver y precaver. Esos se escriben con V. ¿Ya? Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? Y decimos, sí, en la regla dice todos aquellos que acaban en ver, ¿no? Pero también nos damos cuenta de algunas que son excepciones, ¿no? Que como aquí estoy mencionando, que tenemos que escribir también con V, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ejemplo puse lo que es sorber, saber, haber, deber, caber y beber. Doña Jané. Sí, Diana. Hola. Sí, hola. ¿A qué hora van a venir? Ya les mando, ya les mando. Hola. Ya. Están cenando, ya les mando. Seguimos, por favor. Entonces, de igual manera, ¿no? Ahorita ya les voy a mandar, están cenando. Sus micrófonos, por favor. Sí, apaguen, por favor. Tienen que apagar, ¿ya? Entonces, de igual manera, entonces esto lo vamos a completar. A ver, Estito, el número 6. Tener noticia de algo. ¿Qué será? ¿Qué palabra pongo ahí? Tener noticia. Saber. Exacto, saber, ¿no? Saber, ya está. Beber aspirando. A ver, beber aspirando. Elena Gómez. ¿Cuál será Elena Gómez? A ver. Participante Elena Gómez. Sorber. Beber, aspira. Exacto, sorber, ¿no ve? A ver, esto más. El número 3. Estar obligado a. ¿Qué será? A ver, Janet Chuquimia. ¿Qué será? Estar obligado. ¿Nadie? A ver, será. ¿Qué será? Estar Hacer. obligado. Exacto. Pero no hay, ¿no? ¿Hacer? No hay. Estar obligado. A ver. Saber. Exacto. A ver. A ver. Están obligados a Y el saber. mismo. A ver.
El último, ¿no? Y el último, número 4, poseer, verbo auxiliar, ¿qué será? Ahí, ¿cuál de ellos será un verbo auxiliar? A ver. A A ver, ver. Entonces, estar obligado a, ¿qué será? ¿Qué había sido? El número 4 es haber, ¿no? Verbo Haber. auxiliar. Y el número, haber, y el estar número 3, obligado. el número 3, ¿qué es? Sorber. A beber. Claro, ¿no? Estar obligado a beber. Ya, entonces de igual manera ustedes van a buscar y van a poder completar. ¿Ya? Beber, absorber. Seguimos con la, a ver, no se cansa el tiempo. Sí, esto más yo creo. Dice la regla, ¿no? Se escribe con B después de la M, ¿ya? Ustedes, si ven la letra M y después una, ¿no? Siempre va a ir acompañada la M y la B labial, ¿ya? Eso es una regla igual, ¿no? ¿Ya? Como ser, ¿no? Combate, cambiar, ambición, ambiguo, embuste, ambulante, hombre y imbuir, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, de esas reglas, ¿ya? No se olviden. Y vamos a trabajar esto. A ver, Giovanna Rafael, ¿sí? Giovanna Rafael. Cuando hablo de... ahora, pero esto es antónimo, ¿no ve? Esto es antónimo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué es un antónimo? ¿Alguien puede decir qué es un antónimo? En lo contrario. Lo contrario. Exacto, lo Una contrario, ¿no ve? palabra. Lo Sí. contrario. Puede ser, si una palabra es bueno, su antónimo va a ser malo, ¿no? Eso es lo contrario, ¿ya? A eso no se refiere. Ahora, vamos aquí. Vamos a poner su antónimo. Uno facilito, a ver, el número 6, paz. A ver, Joana Rafael. De paz, ¿qué sería su antónimo? Sí, pues está ahí pasando mis clases. Combate. Exacto, combate, ¿no? El número 7, a ver, Laura Ayala, a ver, Laura Ayala. Del número 7, mujer, su antónimo, ¿qué va a ser? Hombre. Hombre. Exacto, ¿verdad? Y de verdad, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Cuál será su antónimo? Mentira. Mentira. Embuste. 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 Mentira. Embuste. Embuste. Embuste tendría que ser, sí. Buste. De generosidad, Ambición. Ambición. ambición, ¿no? De lo contrario, estamos hablando de su opuesto, ¿no? De su opuesto, ¿ya? Entonces, miren, de esa manera hemos podido trabajar así de manera rápida lo que es, y el último, ¿no? De la B labial. De la B labial. La última regla dice, ¿no? Se escribe con B los verbos terminados en buir. ¿Ya? Todos aquellos que terminan en buir se escriben con B labial. ¿Ya? Y está enmarcado con rojito. Ustedes van a poder, están viendo, ¿no? Ahí dice, ¿no? La regla. Repartir una cosa entre varios. ¿Qué va a ser? Distribuir. De distribuir. Exacto, distribuir, ¿no? Ayudar, pagar, colaborar. Contribuir. Atribuir. Conferir, imputar. Atribuir. Atribuir. Y el último, ¿no? Infundir, penetrar, va a ser imbuir. ¿Ya? Imbuir. Ya han ido, doña Sandra. Entonces, son todas esas Ya han reglas, ido. Ya han normas, ido. Apague su micrófono. ¿no? Son todas las reglas, ¿no? Miren, así a grandes rasgos, con los ejercicios que hemos visto,
que también ustedes van a poder trabajar, van a ver. Y si tal vez tienen alguna pregunta, bueno, con relación al uso de la B labial, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, solamente es cumplir, ¿no? Cumplir las reglas que nos propone la Real Academia Española. Y bueno, pues eso sería en cuanto al uso de la B labial. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Es algo, la grafemática, pues, ya sea en cualquier instituto, siempre, mayormente les dan, ¿no? Solamente las reglas, o en los libros han podido ver, ¿no ven? Solamente está así, lo que dice las terminaciones. Se escribe con B, los B terminadas en buir, nada más, ¿no? Y ejemplitos ahí, nada más, ¿no? Pero es bien complicado, ¿no? Imagínense memorizarse. Por eso, con estos ejercicios, ustedes cuando lo van a realizar, espero que lo hagan, ¿no? Pero conscientemente, les dije, ¿no? Agarren un diccionario, pueden agarrar un diccionario y ya pueden trabajar. Obviamente ya está buscado, ¿no? De los marcados del 1 al 10 ya están, ¿no? En el diccionario, ¿no? Pero solamente es acomodar estas de manera correcta, ¿no? No es tampoco ir, no, yo lo pongo cualquiera, ya, listo, ya, ¿no? Bueno, es más que todo trabajar, ¿no? Para de esa manera tal vez comprender el uso de letras. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta tal vez con relación a este tema. ¿Nada? ¿Han comprendido? ¿Sí? A ver, o no han entendido tal vez. ¿Sí? Sí, Lice, hemos Sí, entendido. Lice, está claro la información. Ya, muchas está gracias. bien. Entonces, ahí vamos ya es hora también. Mañana también de manera los otros, así rapidito, para que ustedes, lo que quiero es dejar los ejercicios, ¿no? Dejar los ejercicios para que ustedes ya de poco, ¿no? Ustedes vayan trabajando, ¿no ve? Eso es la intención nada más, ¿no ve? Ustedes trabajen en sus ya en el espacio. Perdón, licenciado. Esto de los ejercicios vamos a poder bajarlo así en Word desde la plataforma, ¿verdad? Se puede bajar. Sí, eso ha indicado el licenciado Román, que sí se puede ya bajar, ¿no? Yo creo que todos les ha dado, ¿no? Un mensaje, sus contraseñas y usuarios, entonces entran, lo descargan y ya, pues van a poder trabajar. Entonces, mañana, por favor, vamos a completar con el uso de la V, la C, y bueno, pues hasta donde podamos, ¿no? Y para que ustedes también ya tengan un conocimiento amplio de lo que es la grafemática, ¿no? Obviamente que es muy grande, ¿no? Pero, bueno, pues entonces, que tengan buenas noches y nos vemos mañana, ¿no? Mañana también vamos a estar pasando a la misma hora como ya hemos pasado durante esta semana. Entonces, nos vemos mañana, que tengan una bonita noche y nos vemos mañana. Muchas gracias por la atención. Disculpe, Lisen, una preguntita. ¿Ya? ¿Sí? He entrado un poco tarde, mi internet estaba lento. ¿Será que puede mandar el link de la plataforma? Es que no puedo acceder. No, cada participante tiene su usuario. ¿Puedo hablar? Sí. Ya. Pasa que no nos ha habilitado, no sé, eso tendrían que hablar con el licenciado, porque yo también toda la mañana he estado fregando queriendo entrar y le pregunto a mi sobrina, no puedo ingresar, y me dice, no, tía, usted no está inscrita, es como si no. Entonces recién a las 5:30 me ha habilitado, o sea, no he podido trabajar nada, ni los prácticos, o sea, absolutamente nada, porque él, y yo pagué el día martes, o sea, ni para decir que era por eso. Ya. Sí, yo también tengo ese problema de que igual le hablé y no puedo entrar. ¿Hasta ahora? Tampoco estoy realizando, hasta ahora no estoy realizando mis tareas. Yo lo voy a llamar a ver. No puedo entrar. Ya, entonces, es que
Buenas noches, por favor. Buenas Hola. noches, sí. Haciendo eso, tiene que De revisar. la misma manera, desde el día domingo yo he pedido que me den la clave para poder acceder a la plataforma y el señor Román creo que me Sí, dijo sí. que no me va a mandar el código. Ayer le volví a insistir y no me mandó nada, o sea que yo no tengo código, nada para poder acceder a la plataforma. Así que por favor, por intermedio de usted, si puede. Ya, yo voy a hablar con él, entonces voy a enseñar todos los problemas que está pasando. No, yo digo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que ya he terminado, mañana, ¿no? En sí voy a terminar todo lo que es gramática y lo tengo que pasar, ¿no? A las temáticas ya, los temas ya terminados, paso a la institución, ¿no? Al instituto y ya, ¿no? Porque eso es simplemente mi deber de mí, pero ya es otra cosa de ellos, pero de todos modos, Sí, eso yo sí. voy a hablar con ellos y les voy a mencionar todos los problemas que está pasando. Sí, porque no podemos entrar a la plataforma, le dicen. Sí, Entonces, porque, qué bacán. Y sí, Pero, yo creí que era la única, pero veo que son varios. ujú, Anoche yo pregunté y dije que yo era nueva en esto de Moodle, pero parece que ya algunos saben entrar. Parece que solamente es el problema de la contraseña y el usuario nomás, no les ha proporcionado. ya, entonces, ahorita mismo lo voy a llamar y le voy a comentar todos los problemas, ¿ya? Pero de todos modos, yo estoy pasando todo a la plataforma, todo los trabajitos. No pasé, por ejemplo, los trabajitos lo de ayer, de las oraciones que les dijo, ¿no? De los párrafos, eso todavía no pasé, ¿no? Pero ya Licenciado, el mío sí, sí entra, pero ¿qué se llama? No dice ninguna actividad, dice. No hay ninguna actividad cargada. no, pero a un principio, no sé si los que estaban temprano, a la hora que hemos comenzado, el licenciado Román ha mostrado, ¿no? Que ya estaban ahí cargados los trabajos. ¿No han visto, no? Los que estaban primeritos. Sí, ¿No ve? sí, ahora sí. ya están. Ya nos ha explicado. Ya, entonces, si no es personalmente, pues escriban al WhatsApp, no tengo y les va a responder, yo creo, ¿no ve? Tienen, creo, tenemos un WhatsApp, ellos también están Sí. conectados con eso, ¿no? Están en el grupo y les va a responder, ¿ya? Pero, a ver, les voy a mencionar todos los problemas que está pasando para también que solucione de una vez, ¿no ve? Lo que está, bueno, pues en sí ya tenían que trabajar, ¿no ve? Las prácticas también que me Sí, han pues, dado, tal vez quieren las grabaciones y todo eso, ¿no? Ahí, yo te sí, eso mandando sí. todo, ¿ya? Ya está bien, dice. Ya, entonces nos vemos mañana. Ya está bien, dicen, Buenas Nos gracias. vemos noches. mañana, que tengan una bonita noche y gracias por la atención. Ya, Muy hasta bien. luego. Hasta mañana. Compañeros. Hasta luego. ¿Podemos meter lo que hace papá? Sí, No, hijita. por favor. Sí, es que se debe estar congelando porque está sin